Bueno, ahora vamos a comenzar. Primero darles la bienvenida a todos y a todas por acompañarnos hoy. Hoy es nuestra segunda sesión para hablar sobre temas de diálogo social en las empresas. La actividad pasada que tuvimos hace 2 semanas fue sobre cómo hacer el diálogo social como una herramienta de cohesión, donde tuvimos a la OIT presentando y también a Santander, junto con el gerente de Relaciones Laborales y también un dirigente sindical, que en conjunto hicieron una presentación y nos compartieron un poco sobre su experiencia, cómo han abordado todo el tema del diálogo social en la empresa. Y en esta sesión de hoy y última sesión vamos a tener 2 partes. Por primero, una presentación de parte de Joaquín Rosas, que es magíster en Sociología, cientista político y director de estudios de la Fundación Carlos Vial Espantoso, que nos va a acompañar hoy y va a hacer una presentación sobre las buenas prácticas en relaciones laborales y también prácticas laborales en pandemia. Y después vamos a tener una metodología, una instancia ahí de diálogo que vamos a poder tener. Vamos a hacer sesión de grupos para poder conversar un poco cuáles son las dificultades y también las oportunidades que tenemos en relación, por un lado, en los temas sindicales, pero también por otro lado, espacios de diálogo más informales en la empresa, que sobre todo ahora han tomado mucha fuerza después del estallido social y también ahora en la pandemia. Y finalmente el desarrollo exitoso de las organizaciones se necesita un diálogo social efectivo. Entonces la idea es justamente poder ver buenas prácticas y también cuáles son los desafíos para poder abordar y también soluciones innovadoras que podemos compartir entre las distintas empresas en esta instancia metodológica que vamos a tener en la segunda parte de la actividad de hoy. Así que ahora le paso la palabra a Joaquín Rosas, que va a hacer la presentación sobre las buenas prácticas en relaciones laborales y también durante la pandemia. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias, Natalie, por la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y como bien decía Natalie, vamos a hablar un poco sobre relaciones laborales, buenas prácticas en pandemia y buenas prácticas en general. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como bien les decía, lo que vamos a ver hoy es relaciones laborales y buenas prácticas. Esto muy anclado en 2 experiencias que tiene la Fundación Carlos Vial Espantoso. La primera es una encuesta de dirigentes sindicales que llevamos haciendo durante los últimos 4 años. Este año hicimos 2 olas de la encuesta de dirigentes sindicales para precisamente poder indagar, estudiar cuál era el rol de los dirigentes sindicales durante la pandemia, a qué se estaban abocando, cuál era su línea de acción y si estaban siendo tomados en cuenta por la empresa a la hora de tomar las decisiones en torno a la pandemia. Y en segundo lugar, tenemos la experiencia que ya data de más de 20 años, que es la del premio Carlos Vial Espantoso, que más allá de ser un reconocimiento, es una evaluación de la gestión de personas y relaciones laborales de las empresas. Tenemos la versión de grandes empresas y la versión para pymes. ¿Ya? Entonces, con estas 2 cúmulos o fuentes de información, vamos a hablar un poco de relaciones laborales y buenas prácticas. Bueno, dicho esto, creo que es necesario hacer un contexto que es bastante rápido, porque todos más o menos entendemos cuál es el escenario en el que estamos, que es bastante complejo y distinto a lo que podríamos haber previsto el año pasado. Primero que todo, tenemos un desempleo que ha sido distinto a la tónica de los últimos años en Chile. Para el último semestre, para el último trimestre, según la encuesta nacional de empleo, de agosto a octubre, el desempleo se sitúa en 11,6, una mejora de 0,6 puntos respecto al trimestre abril-junio. Sin embargo, sigue siendo bastante alto respecto a la última década. ¿Ya? Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional proyectó una caída del 7,5% del PIB de Chile para este año 2020 relacionado a la pandemia. Por otro lado, tenemos un contexto legislativo diferente, dado que la pandemia ha un poco vigorizado o dinamizado la acción legislativa, donde hemos visto proyectos de ley bastante nuevos y que tienen relación con este nuevo contexto laboral y de crisis sanitaria, donde podemos destacar la ley de teletrabajo, la protección al empleo, el retiro del 10%, entre otros. Tenemos un contexto legislativo diferente, donde se ha dinamizado la producción legislativa
a raíz de la crisis sanitaria, y podemos destacar la ley de protección al empleo, la ley de teletrabajo, la ley del retiro del 10% de los fondos de pensiones, entre otras leyes. También tenemos nuevas formas de trabajar, donde el teletrabajo ha llegado para quedarse, como también supone nuevos desafíos de coparentalidad y corresponsabilidad respecto a las tareas domésticas. Y finalmente tenemos un escenario de transformación digital acelerada, bastante ligada a las nuevas tecnologías de la información, como también los nuevos espacios de trabajo, que están muy vinculados al teletrabajo y sus propios desafíos, de cómo poder mantener la eficiencia, cómo poder congeniar el espacio laboral con el espacio de la vida familiar y el ocio también. Son finalmente esferas que terminan por desdibujarse esos límites que antes eran propios del escenario anterior. Bueno, un poco la pregunta que está detrás de la encuesta de dirigentes sindicales que realizamos en 2 puntos en el tiempo en pandemia, es respecto a cómo está el mundo sindical con todas estas transformaciones vertiginosas que vimos en el contexto. Para darles una descripción general de quiénes son los encuestados de este estudio, ya son 299 dirigentes sindicales, de ellos el 68% es hombre y el 32% son mujeres. La mayoría pertenece a grandes empresas, ¿ya? El 56% reside en la región metropolitana, el 63% tiene trabajo sindical parcial, la media de edad es de 51 años, sin embargo, casi el 70% se concentra en el segmento etario entre los 40 y 60 años, ¿ya? Acá vale mencionar que esta es una muestra no probabilística, por lo tanto los resultados que acá revisemos son relativos a las características de esta muestra, no son extrapolables a otra muestra, y por otro lado también destacar que tenemos una tasa de respuesta de un 40%, lo cual para encuestas autoaplicadas como esta es un porcentaje bastante alto. Entonces esas son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que por lo tanto los resultados acá revisados son relativos mayoritariamente a estos 299 dirigentes encuestados de grandes empresas, en su mayoría, ¿ya? Un 80% pertenece a grandes empresas. Vale mencionar que el levantamiento de los datos se hizo entre julio y agosto de este año, mientras que la primera ola, donde vamos a tener algunos datos comparativos, es de abril de este año, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a ver? Alrededor de 5 temas. El primero de ellos, los dirigentes sindicales y la crisis, básicamente indagar cuál fue el rol de los dirigentes sindicales en este contexto. Segundo, la experiencia del teletrabajo, cómo los dirigentes sindicales perciben el trabajo y cuáles son las acciones que ha tomado su empresa para desarrollar de buena forma el teletrabajo. Tercero, las principales preocupaciones de parte de los dirigentes sindicales respecto a la crisis sanitaria. Cuarto, la percepción de justicia organizacional de los dirigentes. Y quinto, buenas prácticas laborales en general, más allá de la crisis sanitaria. Bueno, para comenzar, los dirigentes sindicales y la crisis. Dentro de los datos o del levantamiento de información podemos destacar lo siguiente. El 75% de los encuestados señala que en su empresa se formó un comité de crisis, ¿ya? Mientras el 62% señala que su sindicato ha podido influir en las acciones adoptadas por la empresa, además de que un 78% destaca que ha podido expresar sus puntos de vista sobre las medidas adoptadas. Estos 2 datos entregan información respecto a que el dirigente sindical que contestó esta encuesta siente que ha podido influir en las acciones que ha llevado su empresa durante la pandemia y por lo tanto siente o percibe que ha tenido un rol relevante dentro de la crisis, de la gestión de la crisis. Por otro lado, vemos también que un 74% de los encuestados señala que se implementó en su empresa al menos una iniciativa propuesta por el sindicato, de las cuales el 59% de este 74% tiene relación, estas medidas tienen relación con trabajo seguro y reestructuración de turnos, es decir, están abocados a la salud y higiene laboral. En tanto, un 48% señala haber tenido reuniones entre altos cargos y sus sindicatos para prever medidas del desconfinamiento, situación en la que estamos hoy. De este 48%, el 58% destaca que estos acuerdos establecidos
y conversaciones estaban avanzadas ya en ese momento para el desconfinamiento. Es decir, casi la mitad de los encuestados señala haber tenido un trabajo relativamente mancomunado para poder gestionar y prepararse para el momento en el que estamos hoy. Recordemos que esta medición cerró a fines de agosto. Bueno, en general, estos datos nos indican que los dirigentes sindicales han sido un actor activo durante la crisis y han estado principalmente enfocados en la prevención de contagios y medidas de salud de higiene laboral. Bueno, la experiencia de teletrabajo, que yo creo que esto puede ser bastante interesante y puede dar para bastante conversación, tenemos lo siguiente. El 92% de los dirigentes encuestados señala que sus empresas han implementado el teletrabajo. En tanto, el 61% de los encuestados señala que se encuentra en situación de teletrabajo. Ya una cosa es que se haya implementado en la empresa en general y la otra es que los dirigentes sindicales estén haciendo teletrabajo. Este porcentaje es bastante interesante en el sentido que en otra medición anterior nosotros vimos que el teletrabajo se distribuía de forma desigual, entre comillas, en torno al tipo de trabajador. ¿Ya? Trabajadores más manuales son los que tienen una menor tasa de teletrabajo, mientras que trabajadores profesionales de rangos medios tenían una mayor concentración de teletrabajo, lo cual bajaba un poco, pero seguía siendo mayor respecto a trabajadores de base en el caso del nivel gerencial. Por otro lado, tenemos que el 43% señala que su experiencia con el teletrabajo ha sido agradable, ¿ya? En tanto, a diferencia y a contraposición de este otro 43%, un 60% señala que percibe, siente que trabaja más con el teletrabajo, ¿ya? Este dato es muy interesante y lo vamos a retomar en unos minutos. Por otro lado, los recursos que señalan los dirigentes sindicales que le ha proporcionado la empresa han sido mayoritariamente 4. Por un lado, computadores, insumos computacionales, capacitaciones computacionales y finalmente el pago de Internet. Es decir, todo relativo a la parte técnica del teletrabajo. Y por otro lado, y acá empalmo con lo que decía anterior, con este 60%, le preguntamos una situación proyectiva a los dirigentes sindicales. ¿Qué pasaría si mañana, el otro año o cuando sea, la empresa les pregunta cómo les gustaría volver a trabajar? ¿Ya? Terminada la crisis, ¿cómo les gustaría trabajar? Y la mayoría señaló que preferiría una forma mixta o volver directamente a una forma presencial de trabajar. Y esto tiene que ver con lo que señalamos arriba. Pese a que mayoritariamente, o un 43% señala que la experiencia del teletrabajo ha sido agradable, percibe que trabaja mucho más que de forma presencial. Y ahí viene el desafío de lo que hablamos en el contexto de cómo poder limitar los espacios entre trabajo, familia, ocio, descanso, ¿ya? Bueno, esto es un poco lo que decíamos antes. Vemos que la mayoría señala, o un buen porcentaje señala que su trabajo, su experiencia con el teletrabajo es agradable, pero siente que trabaja más. Por lo tanto, esto explicaría la situación de querer volver o de una forma mixta, con una jornada mixta, o presencial. Las principales preocupaciones de los dirigentes sindicales en torno a la crisis sanitaria. Acá este cuadro entrega dos informaciones, esta slide. Por un lado tenemos las preocupaciones en términos generales y luego las preocupaciones en términos de ranking, ¿ya? Es decir, teníamos una pregunta general que era, bueno, escoja todas las preocupaciones que usted tenga relativas a la crisis sanitaria. Teníamos un listado exhaustivo de posibles preocupaciones y luego había una segunda pregunta que, bueno, de todas estas preocupaciones que usted seleccionó, ordénela de 1 a 3 según su prioridad, ¿ya? Entonces acá podemos ver dos cosas que son bien interesantes. Por un lado, si es que nos fijamos en la primera pregunta, que es seleccione todo lo que le preocupa, las 3 preocupaciones mayoritarias, ¿ya?, en términos de tasa de respuesta, tienen que ver con cuestiones de índole individual y familiar, ¿ya? Es decir, un 86% le preocupa contagiar o que se contagie su familia, 79% le preocupa contagiarse él, y un 61%, ¿ya?,
le preocupa la salud emocional de sus hijos, como también no poder ver a familiares y cercanos. En cambio, si vemos la información respecto a un ranking de prioridades, esto cambia y se agrega el tema de problemas económicos a nivel país. O sea, hay una preocupación macro a la hora de ordenar las prioridades, seguido por el desabastecimiento de bienes esenciales y contagiar o que se contagie mi familia, que se mantiene y es una prioridad o una preocupación a nivel individual. Bueno, la diferencia de lo que ocurre con los trabajadores en general, que es una medición que también hicimos durante la pandemia, que no solo se centra en dirigentes sindicales, sino en la fuerza laboral en general, podemos ver que los dirigentes sindicales se establecieron como principales preocupaciones situación a nivel país, relativo a lo que señalamos respecto a este ranking de prioridades, y no preocupación a nivel individual. Esto nosotros lo podemos explicar un poco teóricamente, dado el perfil particular del dirigente sindical, el cual es un actor más politizado y más preocupado en términos de su contexto general, además de contar con fuero sindical, lo cual le permite tener una base material protegida, ¿ya? Bueno, ahora llegando al final de esta presentación respecto a percepciones de justicia organizacional, respecto a la encuesta, podemos ver lo siguiente. Construimos un índice de percepción de justicia organizacional, donde los encuestados definían de 1 a 5 qué tan justas veían las medidas, o en qué medida, más bien, habían ocurrido las siguientes situaciones en la empresa, que las acciones y medidas hayan sido implementadas en la crisis, medidas para proteger la salud de los trabajadores, que haya existido una comunicación efectiva de estas medidas, que los dirigentes hayan tenido espacios o momentos para expresar sus puntos de vista. Quinto, que hayan tenido una participación efectiva en la toma de decisiones. Y sexto, que estas medidas hayan sido consistentes, es decir, que hayan sido aplicadas de forma igual para todos los trabajadores, ¿ya? Entonces, de 1 a 5, el encuestado señalaba en qué medida esto había ocurrido, y luego se saca un promedio simple de esto. Luego podemos, si quieren, más adelante en una pregunta, ver el tema más estadístico de este tema, de cómo se armó el índice en términos de coherencia interna de estos ítems. Y esto es un poco el resultado, y contrastamos la ola 1 con la ola 2, que podemos ver en general de que hay una disminución bastante baja de la percepción de justicia organizacional, sin embargo se mantiene alta. Recordemos que este índice va entre 1 y 5, y tenemos un 4,3 en la ola 1, y por otro lado tenemos un 4,2 en la ola 2. Hay una disminución promedio de 1/10 respecto a la medición en abril y la medición de agosto, ¿ok? Esta diferencia es menor, pero es estadísticamente significativa. Por otro lado, podemos ver que en administración pública, en el sector de administración pública, los dirigentes sindicales aumentaron su percepción, ¿ya? En 3 puntos, en 0,3 puntos. Por otro lado, también vemos que donde hubo una disminución más clara, pero tampoco tan dramática, es en otros servicios, suministro de energía y comercio. Está aquí, ¿ya? Sin embargo, se mantiene bastante constante si es que comparamos los otros sectores económicos. Finalmente llegamos a las prácticas laborales, que van más allá de la pandemia, y acá vamos a presentar dos. La primera de ellas es la academia interna, que es una experiencia de una empresa, una gran empresa del sector bancario. Acá a un pie de página tenemos las prácticas anonimizadas, porque nosotros cuando evaluamos una empresa en el contexto del premio Carlos Vial Espantoso, tenemos un acuerdo de confidencialidad a la hora de usar la información. Entonces, nosotros nos comprometemos a utilizar la información en el contexto del premio, como también de estudios relativos a relaciones laborales y gestión de personas, pero utilizando la información de forma anónima, ¿ya? De esta forma, la academia interna es una especie de universidad al interior de la empresa, el cual se centra en tener un plan de formación y capacitación constante para los trabajadores de todos los niveles de la empresa,
el cual está vinculado al desarrollo de carrera profesional. Es decir, en tanto capacito, genero posibilidades de ascenso y de movilidad interna al interior de la empresa, ¿ya? Lo cual es bastante positivo. Estos planes de estudio están constituidos de la siguiente forma: un 70% de experiencias laborales concretas, es decir, se entrega un conocimiento práctico en general, mayoritariamente en este plan. Luego tenemos un 20% de mentoría y un 10% de clases lectivas. O sea, en general es un conocimiento bastante práctico, es una capacitación práctica, y se aplica a todas las áreas de la empresa, desde el plan comercial, pasando por clientes, calidad y el área jurídica, dentro de las distintas áreas de la empresa. Y algunos resultados. Para 2016, 12.020 trabajadores habían sido capacitados, lo cual es un número bastante relevante de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenía la empresa. Un 39,1 horas fue el promedio ya de tiempo invertido en cada trabajador. Y finalmente también vemos que hay un fortalecimiento de la cultura organizacional de acuerdo a datos del Premio Carlos Vial Espantoso del 2018, lo cual tiene que ver con una percepción ya de parte del equipo de recursos humanos que ve que hay un mayor engagement, hay un mayor fit con la cultura de la empresa. ¿Okay? Además de lo ya señalado de que esto posibilita el desarrollo de carrera profesional. Y por último, tenemos el reparto de utilidades. Esta experiencia particular es de una empresa del sector comercio, gran empresa también. Acá también decir otra aclaración: hay múltiples formas de desarrollar reparto de utilidades. El reparto de utilidades va más allá de la gratificación legal, es decir, esa parte, ¿ya? Y esta es una opción en particular. Hay otras que también podemos discutir en la misma conversación o en el ejercicio que viene después. En este sentido, esta experiencia es del reparto entre 1 o 2 sueldos adicionales al año, ¿ya? Esto se formaliza a través de un instrumento colectivo y se define a partir de la rentabilidad de la empresa ese año y la definición que tenga el directorio de cuánto repartir respecto a la utilidad de ese año, ¿ya? Estos son datos del 2017, particularmente, donde se repartió el 19% de las utilidades al 84% de los trabajadores, y en este caso no contamos con información directamente de los resultados de esta empresa en el premio Carlos Vial de ese año, del 2018. Sin embargo, la literatura entrega bastantes luces al respecto. La literatura señala que el reparto de utilidades genera una promoción, un fomento de la innovación, sobre todo respecto a actividad productiva, donde se involucran los trabajadores, ¿ya? En general, esta innovación productiva. En segundo lugar, se dinamiza o se fortalece la comunicación, se hace más fluida entre los distintos estamentos de la empresa. Tercero, genera mayores niveles de confianza hacia los cargos medios, dado que los trabajadores ven y perciben el fruto de su trabajo y esfuerzo en el reparto de utilidades, o sea, hay un reconocimiento, y en parte esto facilita la relación entre jefe, ¿ya?, y trabajador, lo cual tiene relación entre trabajador base y cargo medio. Y finalmente, mejora los ambientes de trabajo, genera ambientes de trabajo positivos, dado todo lo que hemos hablado anteriormente. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Espero que haya sido útil para impulsar la conversación que viene ahora. Y bueno, el trabajo de la Fundación Carlos Vial Espantoso está alineado con el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Volvimos? Sí, volvimos. Sí, volvimos. Nati. Fusión, ¿quién presenta? Nos cortaron. Hola a todos. No los había visto todavía. Hola, Milen. Hola, hola. Hola, Milén. Hola, Anita. Hoy veo tanta gente conocida. Hola, Milén, ¿cómo estás? Hola, Mariela. Hola, Anita. Gusto verte. Hola, ¿quién está? ¿Andrea? Andrea. Muy bien. Qué rico poder encontrarnos, hacer más cercanas estas instancias online, traerlo presencial a esta instancia, así que muy bien. Bueno, ahora vamos a comentar un poquito, súper corto, los 3 elementos claves que se repitieron más en cada una de sus conversaciones, tanto en relación a las dificultades y por otro lado a los éxitos, buenas prácticas o
o oportunidades. Así que aquí le paso la palabra primero al grupo 1, que es el mío, y estábamos ahí definiendo si Pedro Pablo iba a presentar o Ana Luisa, si no, igual podemos compartir entre todas y ahí ir sumando, pero igual es un pequeño resumen solamente para compartir con el resto cuál fue el tono de nuestra conversación y qué pudimos compartir. Si quieren les voy comentando y Ana Luisa me va corrigiendo. Bueno, en términos de cuáles han sido las principales dificultades, en la conversación salieron varios temas, pero sentimos, incluso se dio en esta misma instancia, de que se nos cortaba la comunicación por las dificultades tecnológicas, etcétera. Entonces, en términos de la comunicación, de la fluidez de la comunicación, una de las grandes dificultades ha sido la dificultad tecnológica de tener una comunicación permanente, no quebrada, fluida, etcétera. Así que, bueno, en términos de las buenas prácticas, quiero rescatar algo que hicieron en Colbún, que me pareció fantástico, que se hicieron conversatorios internos, encuentros entre trabajadores improbables. ¿Y qué es esto? En definitiva, juntar directores, gerentes, con personas que están en otras líneas más abajo dentro de la estructura de la empresa, y eso obviamente permite acercar a todas las líneas, generándose confianza, generándose diálogo, conociéndose entre las partes, muy, muy, muy interesante, y eso obviamente permite también bajar los niveles de ansiedad de las personas que podrían sentirse complicadas, sobre todo con el teletrabajo. Y respecto de los aprendizajes, creo que en gran medida los aprendizajes han sido ponerse a tono con todos los cambios que han implicado tanto el estallido social como la pandemia, en sentido de no perder la comunicación. Todos, si ustedes se fijan, en un hilo conductor de comunicación, y construir, en definitiva, relaciones bien sólidas, teniendo en consideración de que no ha sido fácil poder establecer comunicaciones, sobre todo con los dirigentes en teletrabajo. Gracias, Pedro Pablo. Estuvo perfecto ahí el resumen, así que gran trabajo. Bueno, pasamos al grupo 2, que la facilitadora era Belén. No sé quién va a presentar ese grupo. Estuvimos en una conversación súper interesante. No sé si Eduardo, Dainer nos van a comentar. Y al final creo que quedé Eduardo. Ya, dale. Democráticamente Democrática. electo. Sí. Bueno, no, en ningún caso me molesta porque a mí me gusta mucho conversar. Bueno, haciendo un resumen, las cosas buenas es que queda demostrado que por teletrabajo las cosas se pueden hacer, y no solo teletrabajo, sino que esta misma reunión en la cual nos permite juntar personas, como lo comenté yo, y también por ahí algunas personas del grupo, juntar gente de Arica, Punta Arenas, del extranjero, y el problema es que justamente estamos, ¿cómo decirlo? Se involucra en nuestra casa, nuestra familia, el gato, uno se mete en la casa de la otra persona, a veces uno tiene que mutear porque hay ruidos, qué sé yo, oye, anda a comprar tal cosa, no sé. Entonces, dos cosas. Uno es que queda demostrado que puede ser eficiente y que podemos hacer un teletrabajo, y que tenemos que regularlo porque también es nuevo para todos el hecho de poder trabajar desde la casa, que dentro de lo bueno es que se puede hacer, y en el caso de nuestra empresa y lo que yo escuché de las otras es que ha sido una buena experiencia. Lo malo es que tenemos que regularlo respecto a que no te pueden mandar un mensaje a las 10 de la noche para que tú lo contestes el día domingo, por decirte, y esas cosas hay que regularlas. Por el momento, nosotros saco como conclusión que ha sido una buena experiencia, y que hay que ir perfeccionándola. Hay que mejorarla, y en el caso mío, personal, voy a hablar, nosotros estamos en Mitimota, una semana teletrabajo, una semana físico, y creo que por ahí puede ir una buena opción
dado que tú le dedicas más tiempo a tu familia, a tu casa, y creo que como conclusión final, las cosas negativas son menos que lo positivo de estar inserto en tu casa trabajando y con tu familia. Aunque algunos de mis compañeros lo único que querían era volver a trabajar porque ya no aguantaban más a sus hijos todo el día aquí en su oreja. Así que eso, una buena experiencia que creo que las cosas negativas hay que irlas mejorando. Eso. Si alguien tiene algo más que decir también, por supuesto, que abierto. Ese fue mi resumen y la conclusión de todo lo que hablamos. Eso, Súper gracias. resumen, Eduardo. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, pasamos entonces al tercer grupo, que es de Alicia. Ella fue la facilitadora, así que no sé quién va a presentar ahí representando a ese grupo. Hola, yo soy Macarena. Oye, Lucas, ¿no tenemos por ahí lo que estábamos trabajando? ¿No? ¿O se fue al infinito? Perdón, acá sí, Macarena, dame un segundito. Sí, en este grupo estaba desconectada acá, me costó conectar el sonido. En este grupo estuvimos con Joaquín Rosas, la Macarena Balich, que es la persona que nos va a compartir, Andrea Ortiz y la Ana Paula Alexo, Lucas de Acción y yo. Y bueno, Macarena va a compartir con nosotros, pero también invito de todas maneras a Joaquín y a Andrea para que puedan complementar lo que vayamos informando nosotros. Adelante, Macarena. Dale. Nosotros, había empresas que tenían un sindicato y otras que no tenían sindicato, entonces eran como distintos escenarios, pero en general lo que conversamos es que había como, dentro de las dificultades, había una incertidumbre sobre la situación laboral, había mucho el problema del estrés, sobre todo en esta etapa de confinamiento, y también algo que ya hablaron, que fue la coordinación remota, que a veces la tecnología falla, se caen los sistemas, no funcionan, etcétera, que fue un problema tecnológico. Y también la situación de pandemia, que nadie había vivido, también es un factor desencadenante de mucho estrés, por la incertidumbre, por el miedo a enfermarse, que se te enferme la familia. Yo trabajo en una empresa que siguió trabajando permanentemente el área operativa y quizás el miedo, el susto a enfermarte o que se te enferme la familia o llevar el virus, etcétera, era permanente. Entonces yo creo, y sobre todo al principio, que no sabíamos cómo manejarlo, cómo abordarlo. Ese un poco era el escenario. Buenas prácticas, hubo buenas prácticas, alguien contó que se junta el gerente general con todos los colaboradores una vez al mes, donde conversan de distintos temas, de las contingencias, de lo que está pasando. También conversatorios que se han hecho con el área de recursos humanos, con la psicóloga, etcétera, con los gerentes también. Reuniones de coordinación de comienzo de la semana, que también era una buena instancia para tener claras cuáles eran tus tareas, para que no se extendiera o no haya más carga laboral en alguno de los colaboradores. Y ahí no sé si es que se está moviendo, pero en general eran esas, ¿sabes? No sé si alguien más quiere aportar algo. Y aprendizajes, había harto aprendizaje, sobre todo desde el estallido social, pandemia, etc. Y en el fondo yo creo que una es que el teletrabajo llegó para quedarse, sobre todo en empresas que a veces eran un poco resistentes a esta forma de trabajar, y se ha demostrado que funciona, que es exitosa, y quizá nosotros y algunas empresas también habían medido un poco qué quiere la gente, y muchos preferirían quizás un trabajo más mixto, quizás ir 2 veces a la semana a la oficina y el resto teletrabajo, que quizás se pudo pensar que se prefería un 100% teletrabajo. No ha sido así, por lo menos mi experiencia, pero que sí llegó para quedarse y que se demostró que funciona. También que los beneficios tienen que adaptarse constantemente a las realidades, a la realidad, que lo que está pasando, no pueden ser fijos. Y en el fondo fomentar las prácticas que disminuyan el estrés, sobre todo en confinamiento, que ha sido muy duro y muy difícil para todos, yo creo. Sobre todo los que nos ha tocado trabajar con niños en las casas. No es fácil, que el Zoom del colegio, que bueno, todo ha sido difícil. Entonces yo creo que adaptarnos, la capacidad de adaptarnos también, yo creo que ha sido un aprendizaje, que yo creo que todos nos hemos podido adaptar de alguna u otra manera a esta nueva forma de trabajar. Como que ese es un poco el resumen.
Genial, muchas gracias Macarena. Ahí se repiten varios temas, el adaptarse o morir como se dice, se repetía en varios de los grupos, así que estamos todos bastante alineados ahí con las dificultades, buenas prácticas y aprendizaje. Y aquí seguimos con Felipe Smith, que es el último grupo, y ahí ya vamos cerrando con la actividad. Ya, nosotros no alcanzamos a definir quién va a hablar, así que hay una voluntaria o voluntario, Marcelo, Mariela, Andrea. Si quieren, yo parto, o sea, hablemos todos, po. Yo puedo partir y... Bueno, a ver, obviamente todas las cosas que han dicho, digamos, son cosas que se conversaron también en nuestro grupo. Pero yo diría que con lo que me quedo es con la palabra escuchar. Eso fue como el gran, creo yo, el gran aprendizaje que todos destacamos. El tema del diálogo, de conversar, pero más que conversar, o sea, más que la empresa, todos hemos visto que la comunicación ha sido súper importante en esta etapa, la transparencia en los datos, pero más que nada, yo diría que en el diálogo, el escuchar, el que no sean las decisiones tomadas entre cuatro paredes, el que podamos realmente mirar lo que la gente está necesitando, cuáles son las expectativas. Muchas veces dijimos en la conversación que tuvimos en el grupo como Chile cambió, y efectivamente Chile cambió. Ya, espera un poquito. Ya, entonces, pues como Chile cambió, tenemos que entender hacia dónde va ese Chile, tenemos que entender hacia dónde va nuestra gente también en las empresas, cuáles son sus expectativas, qué es lo que espera, cómo se siente. Yo creo que eso es súper importante, así que básicamente el escuchar, el dialogar y el poder co-construir a partir de esas instancias. Yo diría que eso es lo que yo destacaría. muchas gracias, Andrea. No sé si alguien tiene algo más que agregar. ¿No? Tuvimos una muy buena conversación en el grupo. Fue un buen regalo. Genial, gracias Felipe. Bueno, y Andrea por compartir ahí las experiencias. Ya vamos cerrando la actividad, así que primero agradecerles a todos y a todas por tomarse esta mañana de participar de manera activa, distinto a los webinars que uno acostumbra, de poder estar revisando correos y hacer otras cosas más, pero aquí estén realmente presentes y compartiendo sus experiencias con otras empresas es algo único y enriquecedor al final para todos y todas. También quisiera destacar una de las cosas que se comentó en varios de los grupos, que al final es el tema del diálogo y la escucha, que son cosas quizás más básicas, más humanas, que teníamos un poco olvidadas y que ahora son como la gran novedad, la gran innovación, pero que es un poco volver a conectarnos con los otros, así que yo creo que ese es el gran aprendizaje al final de todos estos meses, y yo creo que resume bastante bien todo lo que hemos conversado hoy. Y por último, pedirles que respondan una pequeña encuesta, de verdad toma un minutito, escribí aquí en el chat, para que así podamos seguir mejorando y también hacer otras instancias que también sean más colaborativas y que ya no sea tanto de sentarnos y ver un poco la presentación de alguien, sino escucharnos y hacer un trabajo más colaborativo. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas por ser parte de esta actividad. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo Chao, virtual para todos, que tengan buen Gracias día. a todos y gracias Nati por la coordinación. Gracias. 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 Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.